Estamos entonces de nuevo en YouTube, en este canal Una cita con la geopolítica. Hoy hay tal vez una excepción porque el programa va con una especialidad a mis alumnos de diplomacia que estamos en este aislamiento por el coronavirus y por todos estos problemas que ha creado pues, la pandemia. Pero vamos entonces, para que no perdamos la costumbre de las clases, vamos a hablar hoy de el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, de a dónde ha llegado el derecho internacional y qué logros ha conseguido a fin de que la impunidad no quede como el rastro más común en la cotidianidad y en la marcha de las naciones. En julio del 1998 se creó el Estatuto de Roma, el 17 de julio, y al día siguiente, el 18 de julio, se le dio vida a la CPI, a la Corte Penal Internacional. Entonces, es tal vez un logro inmenso porque es pensar de que la penalidad ahora no tiene fronteras. Por siglos, el derecho internacional público defendió una tesis irrenunciable que era la exclusiva responsabilidad de los Estados. Hoy tenemos un logro inmenso y se ha convertido en la columna vertebral del nuevo derecho penal internacional, y es la víctima. Ahora entonces ya a la Corte Penal Internacional, con una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, crímenes, es perfectamente que haga el tránsito a esta Corte con una única salvedad, y es que si el Estado donde cometió el crimen no está en capacidad de juzgarlo, o no quiere, o está en una situación que lo incapacita para llevar a cabo un juicio a esta persona, en esos casos entonces es la puerta para llevarlo a la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son los antecedentes de esta Corte? Pues hombre, vamos a mirar que ya miramos el 10 de julio de 1998, es tal vez los orígenes, la génesis, y cuáles son los antecedentes. Ya teníamos entonces que desde fines de al acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ya se estaba pensando en que había que buscar una forma de evitar la impunidad, y esa fue pues una de las raíces para llegar a este Estatuto de Roma. Pero también en Trinidad y Tobago en 1995 se pensó desde Trinidad y Tobago que había que pensar en una corte especial, pero destinada exclusivamente al delito del narcotráfico. Entonces, son antecedentes muy fuertes para entender que ya para 1998 se cuaja este gran avance en el derecho penal, y entonces tenemos que la impunidad no tiene ya fronteras, como dije hace un comienzo, y que ya entonces cualquier persona, cualquiera que sea su cargo, cualquiera que sea su dignidad, puede llegar a ser juzgado en la Corte Penal. Además, existe otro principio grande en el Estatuto de Roma, y es la imprescriptibilidad del delito, y el otro muy importante, la inimputabilidad a menores de 18 años. Entonces es como tal vez el armazón fuerte para entender por qué el mundo está cambiando y por qué este mundo de fin del siglo XX y del siglo XXI tiene otra forma de mirarse. La Corte empezó entonces su labor como Corte Penal Internacional en La Haya el 1 de julio del año 2002. En Colombia entonces la Corte empezó el 1 de noviembre del año 2002 sus competencias con dos delitos muy claros, lesa humanidad y genocidio. Ya decíamos que hay 4 delitos que están entonces en este Estatuto de Roma, y que el cuarto es el delito de agresión, que posteriormente se incluyó. Bueno, entonces estamos hablando de que es un avance enorme pasar de reconocer que ya no es esa exclusiva responsabilidad del Estado, sino que cualquier persona
es imputable, obviamente con las salvedades que ya comenté, y de ser juzgado internacionalmente cuando ha atentado contra la humanidad. Hay tal vez un problema grave en esta Corte Internacional y que ya lo miran con críticas muy ácidas, y es que es una Corte que empieza a tener fracturas porque pues, hasta el momento 138 países han firmado el Estatuto de Roma y 106 países de los 5 continentes han hecho actos de ratificación de ese estatuto. Eso pues ya le da un carácter mundial a la Corte. Ya pensar que de esas dimensiones de países firmantes nos está diciendo entonces que es un instrumento jurídico de alcance mundial, lo que tenemos con la Corte Penal Internacional. Pero hay algo que es interesante y hay que mirarlo, y es que se mira y se le dice que es un procedimiento, que es un arquetipo que va a ser exclusivo para ser manejado para estados de tercera y cuarta categoría, por decirlo así, y que los estados del primer mundo, estados industrializados con poderío económico, político y militar, no van a estar sujetos a esta Corte. Eso es algo que está ahí vivo y de hecho se puede deducir claramente con las desavenencias y con los poco amigable y la poca aceptación que ha tenido Estados Unidos con esta Corte Internacional. Bueno, entonces teníamos eso, teníamos lo de que el Estado tiene que haber esa exclusiva aceptación de que el Estado es incapaz o no quiere juzgar a esta persona para llevarlo a la Corte Penal, y el gran avance entonces va a ser ese tránsito entonces a la víctima. La víctima entonces hoy tiene un lugar importantísimo en el derecho internacional, y que la lucha eterna del derecho internacional público del derecho penal internacional por acabar y por luchar contra la impunidad ahora lo refuerza, quedó totalmente reforzado con el establecimiento de la Corte Penal Internacional, que va a ser entonces ese instrumento, pero que ya lo digo, tiene un montón de baches y de momentos oscuros, porque son pocos los que han logrado llegar a esa Corte, porque hay motivaciones políticas fuertes que impiden llegar a ese tipo de estrados con agresores o con formas de limitar eso. En Colombia, repito, la Corte empezó su operatividad el 1 de noviembre del año 2002 con estos 2 delitos de lesa humanidad y de genocidio, pero tampoco ha tenido pues acá en Colombia ninguna operatividad, a pesar de que ha habido pues bastantes intentos y bastantes demostraciones en diferentes colectivos porque se haga justicia con determinados personajes, pero realmente eso no prospera. Eso no prospera y realmente la Corte tiene esa gran falencia, y lo que recogemos hasta ahora es que es un instrumento del derecho internacional que se ha venido aplicando casi exclusivamente con personajes del África, que aunque sí son reconocidos como genocidas, volvemos a lo mismo, son instrumentos de aplicación a estados de tercera y cuarta categoría, y que los estados industrializados normalmente quedan al margen de llegar a estos estrados de justicia penal. Para que quede esta visión panorámica de lo que es la Corte Penal Internacional, vamos entonces esta es una pincelada que va como adjunta al documento que ya recibieron los estudiantes de diplomacia sobre el Estatuto de Roma. Entonces es un brochazo general, y luego entonces, adicional a esto, van a recibir el cuestionario que en la hora de clase
en la hora de clase de diplomacia, como es lunes festivo, nos vemos en la hora de clase el próximo miércoles y el próximo martes a la hora de clase con el grupo 92 y con el grupo 91 estaremos entonces haciendo la respectiva evaluación sobre estos temas de la diplomacia penal y a dónde ha logrado llegar el mundo con el fin de buscar unas relaciones internacionales más protegidas contra la impunidad. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dejar acá este encuentro para que esta etapa de no clases presenciales no pierda la dinámica y estemos de nuevo y sigamos conectados como si estuviéramos en la presencialidad. De nuevo les digo, cualquier duda, cualquier interrogante, por favor me escriben al correo y estaremos entonces pendientes para el martes y para el miércoles para hacer las respectivas evaluaciones previo al cuestionario que les estaré mandando el fin de semana. Muchas gracias.